Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión vamos a continuar esta serie de videos que estamos haciendo referente a esta semana gloriosa de la semana de Pascua, esta semana santa del 2016, que estamos festejando todos los hijos de Dios, recordando un tiempo muy importante para reflexionar en nuestro caminar en Cristo, pero también para ser agradecidos con Él, al apartarnos de muchas cosas y al estar cerca de Él toda esta semana, agradecidos por su enorme sacrificio. Y en esta ocasión nos toca hablar sobre la cuarta palabra que Él profiere, que Él habla desde la cruz ahí en ese sacrificio, y la quinta palabra. En la cuarta palabra la encontramos, para iniciar rápidamente, en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 46, y dice así la Biblia: cerca de la hora novena, es decir, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta versión podemos encontrar en Mateo, que en el hebreo, en la traducción del hebreo, viene esta palabra de Elí, Elí, Dios mío, Dios mío. Pero encontramos también en el libro de Marcos, en el Marcos capítulo 15, versículo 33, y dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, hubo oscuridad desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Es decir, se avergonzó la creación. El mismo sol tuvo vergüenza de ver lo que estábamos haciendo con el creador de todo el universo y de nosotros mismos, de darse cuenta que nosotros mismos estábamos asesinando al Dios de la gloria, el que había hecho y creado y hecho todas las familias. Estábamos haciéndole esta injusticia. Entonces la creación se avergonzó y hubo tinieblas por 3 horas, desde las 12, que es la hora sexta judía, hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde. Y por eso menciona la Biblia aquí en Marcos que cerca de la hora novena clamó Jesús a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces en un libro vamos a oír Elí, Elí, y en otro vamos a encontrar Eloí, Eloí, el arameo y el hebreo. Pero los dos libros hablan y es sobre lo mismo esta palabra. Ahora bien, esta palabra es referente en ese momento a nuestro Señor Jesucristo, en el medio del sacrificio, en medio de su sufrimiento, hace esta exclamación. Y tú y yo nos podemos imaginar lo terrible que ha de ser, obviamente, padecer lo que Él padeció desde una noche anterior y toda esa mañana, con obviamente toda esa tortura y todo ese maltrato que recibió de los romanos, en todos esos azotes, en todas esas formas que hasta con las espinas en su sien lastimaron, y obviamente la misma crucifixión, sus manos, sus pies fueron horadados con clavos grandísimos. Entonces nos encontramos aquí esta enorme realidad de que en ese momento el Señor está obviamente en medio de un sufrimiento inhumano, un sufrimiento muy grande para su cuerpo físico y también para su corazón, de ver que todavía su pueblo seguía burlándose de Él, seguían negándolo, seguían todavía diciendo cosas, y no nomás ellos, también los gentiles como los romanos. Pero esta referencia de esta exclamación de nuestro Señor Jesucristo, tal vez tú y yo podamos pensar: ¿por qué, si Él estuvo predicando días anteriores y les estuvo afirmando a los discípulos que Él tenía que ser entregado a su pueblo, a los líderes de su pueblo, y que Él tenía que ser maltratado por los gentiles, tenía que ser crucificado, pero que Él resucitaría al tercer día? Y lo decía con seguridad, lo decía con valor, con dominio propio, lo decía con mucho amor y con mucha seguridad. Lo estuvo diciendo en varias ocasiones, vienen varios pasajes en los evangelios. Entonces, si Él obviamente conocía todas las escrituras desde niño, desde los 12 años, le daba cátedra de la ley de Moisés a los mismos doctores de la ley en el templo, como vemos un pasaje. Entonces, alguien que estaba lleno de la sabiduría de Dios como nuestro Señor Jesucristo, que conocía muy bien toda la escritura, Él sabía todo lo que iba a acontecer, y siendo Él Dios y teniendo la revelación del Espíritu Santo como humano, Él sabía todas las cosas que iban a suceder. Mas sin embargo, Él por eso estuvo clamando de esa manera tan intensa en Getsemaní,
para que Dios le diera esa fortaleza, esa fuerza para pasar esta prueba tan fuerte y sobre todo estas circunstancias tan adversas para su vida, para su cuerpo físico también. Y así fue, y la verdad es que aquí en este momento, en este clamor, hay una profecía de algo que padeció similar David, en el tiempo de David, 700 años antes, 600 años, bueno, 1000 años antes, cuando David clama en el Salmo 22 lo mismo. Vamos a leer esto. Dice el Salmo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y las palabras de mi clamor? Pero tú eres santo, el verso 2, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Y el verso 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, y todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Aunque era algo que estaba padeciendo en su tiempo David, es profético en revelación de lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y más a detalle ahorita veremos adelante de este salmo, que es lo que Cristo estaba viviendo en la cruz. Entonces tú y yo nos tenemos que preguntar que si su clamor de desesperación de Cristo era únicamente el hecho de que su corazón y él estaban sintiendo ese dolor extremo, terrible en su cuerpo físico, y que estaba clamando porque no soportaba ya a casi 6 horas de estar crucificado el dolor, que ya era tan intenso que era insoportable. Si era solamente lo natural, o si también había implícito algo espiritual. Y conociendo a nuestro Dios, que siempre en todo lo que Él hace lleva bendición espiritual, que trae un trasfondo poderoso en revelación en su espíritu, sabemos que su mensaje, su clamor, implicaba otra circunstancia. El hecho de que Él sintiera la falta o desamparado en ese momento es la separación. Y aunque todo esto es un misterio, pero la Biblia nos da la luz que Dios no puede estar en donde hay pecado, que Él está lejos donde mora el pecado, que Él no puede cohabitar o tener comunión con donde permanezca el pecado ahí. O sea, Dios no puede estar con una persona que tenga pecado. Sí puede estar con una persona que peque y seguirlo limpiando, pero una persona que se vuelve a esclavizar del pecado ya no puede tener Dios comunión con Él, porque está teniendo comunión con las tinieblas. Alguien que fallamos, Dios nos limpia y tenemos comunión con Él. Pero alguien que permanece en el pecado, que no ha sido librado del pecado, que no ha sido soltado, liberado de las cadenas del pecado, que sigue atado al pecado, Dios no tiene comunión. Y en este momento, por la revelación de la palabra, nos dice que en Él sería cargado todo el pecado del pueblo. Que Dios lo haría el pecado de todos, para podernos redimir. Entonces, si Dios no puede estar donde hay pecado, tuvo que separarse un momento de su Hijo, tuvo que alejarse un momento de su Hijo. Y eso es de lo más terrible que pudo experimentar nuestro Señor Jesucristo como humano en esa cruz y en ese sacrificio. Porque mientras Él sentía en su corazón la presencia de su Padre, Él estaba con todo, obviamente, esa confianza, con toda esa seguridad, con todo ese amor, con todo ese poder y con toda esa decisión y obviamente todo ese esfuerzo que Él estaba haciendo para cumplir su misión, que lo hizo. Pero en el momento que su Padre se separa de Él, viene esta exclamación. Y que sí es cierto que va implícito lo natural del sufrimiento extremo de su cuerpo, pero va implícito también lo espiritual. Y esto lo vamos a comprobar. Pero continuando con el Salmo para seguir viendo lo que David profetizaba de Cristo, en el verso 11 del Salmo 22 dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Como vimos en el versículo 3, dice, tú eres santo. Entonces está diciendo David, ¿por qué no has venido a mí? Y reconoce David como hombre pecador, es que tú eres santo, entiendo que no tengas este momento para abrazarme porque he cometido pecado y porque se están burlando de mí todos. Aunque Cristo era inocente y justo, a Él se le cargó nuestra culpa, entonces todos hicieron escarnio de Él, de una forma equivocada, pero Él se estaba llevando el pecado ante Dios del pueblo. Entonces esa era la separación donde reconoce David y donde entendemos en revelación que siendo Él todo santo lo reconoce David, por eso la separación de Cristo.
Y obviamente habla sobre los siguientes versos en la confianza de esperar como quiera, en que él confiará porque siempre ha confiado en su Padre y que su espíritu se lo llevará a su Padre y no dejará morar en el Seol. Y es lo mismo que sucedió con Cristo. Pero en el verso 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos, horadaron mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Hasta este momento el Salmo está expresando la manera tan irracional que los romanos y los judíos que odiaban a Cristo estaban satisfaciéndose viendo cómo Él era martirizado en ese tormento de cruz. Estaban alegres, escarneciendo, burlándose y estaban disfrutando esa crueldad contra nuestro Señor. Y está describiendo en todas estas frases el Salmo, la palabra del Dios vivo, de cómo tratarían a su Hijo, Jesucristo, cómo trataríamos todos, porque todos tenemos culpa de alguna manera al estar Él muriendo por nosotros. Tenemos culpa como aquellos que estaban presentes, como nosotros que estamos presentes en este siglo, recordando aquel evento y entendiendo cuánto fue nuestra maldad, que Él perdonó y que Él se sacrificó a esa medida, cuando nosotros años y años estuvimos burlándonos de nuestros semejantes, burlándonos de Dios, hablando mal de Dios, hasta chistes de Dios, pensando que era gracioso, tratando mal a nuestros prójimos de muchas maneras, haciéndole daño a nuestros prójimos de muchas maneras, haciéndonos daño a nosotros mismos que no tenemos derecho porque la vida le pertenece a Él. Y todas estas cosas que tenemos conocimiento en el Espíritu ahora tienen un valor tan importante para que nosotros reflexionemos y nos rindamos a Él y podamos agradecerle con un corazón sincero, con un corazón realmente quebrantado y decirle gracias por tu sacrificio tan grande. Y perdónanos por tanto daño que te hicimos, porque somos parte de esa cuadrilla de toros, somos parte de esos búfalos, somos parte de esos perros que estaban ahí tratando de devorarlo y que lo hicieron. Somos parte de eso y por eso ahora somos adoptados en Cristo y su familia. Entonces ahora tenemos que ser más que agradecidos por todo eso que Él hizo por nosotros, dándole el valor y el peso que tiene todo esto. Ahora bien, ¿cuál es el fruto del sacrificio para que Cristo en esa que le dice a Dios, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué te has separado de mí? Reconoce el Salmo porque Él es todo santo. Pero hay un fruto que el mismo Salmo dice al final del Salmo 22, en el verso 25, dice, de ti será mi alabanza en grande congregación. Gracias al sacrificio de Cristo, en todas las naciones, en todas las lenguas, por toda la tierra, se canta alabanza santa al Dios altísimo, Jehová de los ejércitos. Claro que a Jesucristo mismo, nuestro Señor también. Pero en toda la tierra ya hay cántico nuevo, ya hay alabanza que sale de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de agradecimiento, de darle gloria, aleluya, exaltar a nuestro Dios por una obra tan hermosa, tan poderosa, tan dolorosa que Él sufrió por nosotros para darnos salvación eterna porque no la merecíamos. Entonces dice, mis votos pagaré delante de los que le temen. Y algo que tengo que resaltar y tomar en cuenta es que dice, los que me encuentren y los que toquen y los que yo le toque su corazón y me abran y seremos juntos, los que me conozcan en su espíritu y nazcan de su espíritu por mi Espíritu Santo, dice Cristo, dice en el Salmo 20, de Jehová será la alabanza nada más y en grande congregación. Es decir, nunca le vamos a cantar a un santo muerto, nunca le vamos a cantar a una aparición del cielo que viene de parte de Dios, nunca le vamos a cantar a un apóstol, a Moisés, a Abraham, a nadie, nunca, a un pastor, a un predicador, por más poderoso que lo use Dios, nunca. Solo a nuestro Dios Altísimo le vamos a componer cantos, solo a nuestro Dios Altísimo le vamos a cantar alabanzas,
Solo nuestro Dios Altísimo lo debemos adorar en espíritu y en verdad y agradecer su grande sacrificio. Esos son los verdaderos hijos. Todos los que están en religiones cantándole a otros seres porque se aparecieron que venían del cielo, están en un engaño terrible. Entonces este es el fruto del sacrificio de Cristo. Dice el verso 26, comerán los humildes y serán saciados. Los que se humillan delante de Dios serán saciados. Por eso dice que los humildes alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Estamos leyendo el fruto del sacrificio de Cristo en la cruz. Termina el Salmo con esto. Los menesterosos, los humildes, los que buscan a Dios en medio de su sufrimiento y dolor, porque todos pecamos, son los que van a tener esta recompensa de Cristo. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta lo postrero de la generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Hay naciones que se fundaron después de todos estos eventos. Hay naciones que nacieron en siglos después, que empezaron como nación. Y dice que naciones que todavía no habían nacido y futuras se les iba a hablar de esta obra de Cristo. Y si nosotros vemos en la humanidad, para todos los ateos va esto, vemos que el único que se ha proclamado Dios con su propia boca es Jesucristo. El único que partió las edades en nuestra tierra es Jesucristo. El antes y el después de Jesucristo está dividido en nuestros tiempos. No en el antes y después de Judá, ni de Mahoma o de Buda, no de otro personaje que en otras culturas adoran o lo siguen como maestros de sabiduría. No, solamente en Dios, en Jesucristo, hay la partición de tiempos. Y aquí lo está declarando el Salmo. Hasta el final de los tiempos se va a declarar esta obra de tu sacrificio en la cruz. Hasta el fin que regrese Cristo se va a seguir cantando alabanzas al Dios vivo y se va a seguir contando esta proeza enorme de Cristo en la cruz. Y es lo mismo, hay muchas filosofías, dioses paganos, de filosofías fenicias, de filosofías babilónicas, de culturas, de religiones de otros tiempos. Todos han desaparecido, todos quedaron solamente como un antecedente histórico, y el único que es vigente por todas las edades es nuestro Dios Altísimo y nuestro Señor Jesucristo. Y así la gente no lo puede ver todavía. Mucha gente, porque su corazón orgulloso no los deja humillarse delante de Dios, y el pecado permanece en ellos, lamentablemente. Y confirmando que la separación de Dios es lo que más le dolía a Cristo en ese momento, en 2 Corintios 5:21 nos dice la Biblia que al que no conoció pecado, solo Jesucristo es el único que es sin pecado concebido. Es el único que sin pecado ha estado y vivió siempre toda su vida. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahí nos comprueba la Biblia que Dios lo hizo pecado a él, que en él cargó los pecados de todos nosotros, por lo cual Dios no podía permanecer con él en ese momento. Habacuc 1:13, porque Dios es muy limpio para ver el mal. Dios es muy limpio para estar en el mal, para ver el mal. Dios no podía estar ahí en el mal que iba a ser cargado en Cristo como ser humano, llevándonos todo nuestro pecado. No, se separó. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo, Jesucristo mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida ustedes fuiste sanados. Y dice Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos. Dios no puede habitar en un corazón lleno de pecado. Dios no puede habitar en un espíritu que todavía está atado a la maldad y al pecado. Dios no habita ahí. No es templo de Dios esas personas. Aunque sean cristianos o se digan cristianos, no está ahí Dios, ni con sacramentos hay reconciliación. Entonces es importante entender esto, que ese clamor de Cristo, aunque es un misterio, pero la Biblia nos da esta luz y esta revelación, es la separación del Padre con el Hijo, lo que menos soportó Cristo. Obviamente es el clamor del Salmo 22 de ver tanto dolor y sufrimiento que Él estaba como ser humano sintiendo ahí, para que no lo tengamos en poco, o para que no bajemos el valor de todo eso que Él hizo por amor por nosotros, pensando que Él era Dios y que probablemente no le dolió. Claro que le dolió, Él estaba como ser humano sufriendo todo eso. Claro que le padeció todo esto, por eso los Salmos y Isaías 53 nos dan a detalle de su gran sufrimiento. Y entonces nos queda en claro que también en lo natural, como clamó al Padre, en lo espiritual estaba diciendo no me abandones. Pero Él estaba seguro, por eso predicó esto desde antes, Él sabía todo esto, y por eso en las siguientes palabras Él confiadamente va a dejar en su espíritu en las manos del Padre, sabiendo que Él siempre va a estar ahí
para el último segundo tomar su espíritu, aunque esté en ese momento cargando todo el pecado, el espíritu lo va a tomar él y no nadie del infierno. Es porque Dios tenía a ese justos, sobre todo los injustos, para bendecir a la salvación a la humanidad. Muy bien, hasta aquí llegamos a esta palabra. Vamos a continuar con la palabra número 5, hermanos, para avanzar en esto. En el libro de Juan, capítulo 19, verso 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Qué importante. En un momento, después de que clama eso al Padre, Él dice, para que se cumpla la escritura, tengo sed. Y también tenemos que, obviamente, verlo desde el ángulo natural como el ángulo espiritual. O sea, tenemos que ver ambos, porque es importante. En lo natural entendemos que su cuerpo físico ha estado derramando sangre por 6 horas. Desde las 9 de la mañana, porque dice el libro de Marcos que fue crucificado a la hora tercera, pero a que a la hora sexta empezaron las tinieblas, y que a la hora novena es donde está terminando la culminación y donde él va a entregar ya su espíritu a la hora novena, y está a punto de llegar ese momento. Pero él, después de haber clamado que Dios por qué lo desamparaba, sigue y dice, para que se cumpla la escritura, porque está escrito en el Salmo 69 también que Cristo haría esta proeza y viviría esta circunstancia también de sed. Él clama y dice, tengo sed. Y repito, tenemos que separarlo también en lo natural. En lo natural es entendible que después de 6 horas que han sido heridas sus manos, y sus pies, su costado, sus sienes, que ha sido toda su espalda y costados por medio de azotes lacerados, que por todos lados está derramando él sangre, que sigue vertiendo sangre de su cuerpo hacia el exterior. Es normal que vaya perdiendo presión arterial por la disminución del flujo de sanguíneo en sus arterias, y es normal que llegue un momento que la sangre sea tan poco que la deshidratación de su cuerpo, él sintiera también la terrible sensación de sed, humanamente hablando. Pero conociendo el sacrificio de él, conociendo todo lo que él se quedó callado en medio de tantas golpizas, cuando fue llevado al concilio, cuando fue con Herodes, cuando fue con Pilato, conociendo de su dominio propio, de su valor y de su amor, de todo lo que él lo caracterizaba, de todos esos atributos, nos extrañaría ver que lo más seguro es que se quedaría callado hasta morir, siendo un cordero que fue inmolado y que nunca reclamó nada. Pero más sin embargo nos está dejando un mensaje. Él habló porque quería que nosotros habláramos por todas las generaciones de estas 7 palabras. Y sí, repito, en lo natural tenía sed, su cuerpo totalmente deshidratado, a punto de pararse el corazón por falta, se llama paro circulatorio, que hay, por falta de circulación se detiene el corazón. Estaba a punto de suceder eso, pero en primer lugar, antes de que suceda, él declara que tiene sed. Dice el Salmo 69:4, porque la palabra lo está diciendo aquí en Juan, que para que se cumpliese la escritura. ¿Qué escritura? Salmo 69:4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, al era inocente. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar yo lo que no robé. O sea, está hablando obviamente el salmista, pero sabemos que es inocente nuestro Señor Jesucristo. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Todo lo hizo Dios por amor a nosotros, pero lo hizo por amor al Padre Jesucristo. Confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos, desconocido para los hijos de mi madre. Me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. La palabra a Cristo cuando dice tiene sed, ahí ves los siguientes textos de Juan. En Juan 29, cómo le llevaron vinagre a tomar a él, en lugar de darle agua. Entonces todavía en medio de su dolor, sigue hablando el Salmo 69, que todavía le daban amargura, que todavía le daban, todavía querían infringirle más dolor, más sufrimiento. No se compadecían ni viéndolo en esa situación, ni en esa circunstancia a punto de morir, ni así tuvieron misericordia de él, ni así se compadecían de él.
Y esto también, ahora llevándolo al plano espiritual, tenemos que entender que Dios tiene sed. En el plano espiritual, Dios tiene sed. Pero nosotros, los hombres, los humanos, como nos destruimos unos a otros, como nos aborrecemos unos a otros, como no tenemos amor y misericordia entre unos y otros regularmente en toda la creación, es patente. Puedes ver los noticieros, las familias, puedes ver todo. Es una forma de la que Él clama a toda la creación de Él, especialmente al ser humano. Yo tengo sed. Ahora, ¿de qué tiene sed Dios? ¿De qué tiene sed? Veamos. Dice Juan 4:5 que Jesucristo vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, de su hijo José, y que estaba allí el pozo de Jacob, y que entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria, la samaritana, a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿De qué tiene Dios sed? De todo lo que habla este pasaje de la samaritana, de que esto a la hora sexta, cuando se llenó las tinieblas de la tierra, ¿de qué tiene sed Cristo? Por eso a la hora sexta se sienta en el pozo de Jacob, se sienta en la heredad de Israel, que es Jacob, que es Israel, en el pozo donde fluye agua viva que Jehová puso para manantiales de vida a su pueblo. Pero que su pueblo no estaba recibiendo agua viva, que su pueblo no estaba emanando alabanza y adoración en espíritu y en verdad para el Dios Altísimo. A eso vino Cristo, a abrir la alabanza, a establecer la alabanza al Dios vivo, a dar la libertad a los cautivos, a formar su iglesia, su pueblo, para que le alabásemos. De eso tiene sed Dios, de ser alabado. Por eso Él dice que Él busca por todas partes quien lo adore en espíritu y en verdad, que Él busca por todos lados. Y lo dice este pasaje de la samaritana. La samaritana le dice: es que ustedes dicen que debemos ir al templo de Jerusalén a adorar, y nuestros padres nos dijeron que este es el pozo incluso de Jacob en Samaria. Cristo le dice: ni aquí ni allá. Llegó el día, porque llegó Cristo a hacer ese sacrificio, en que a Dios lo van a adorar en espíritu y en verdad, y es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad, y Dios busca a esos adoradores en espíritu y en verdad. ¿De qué tiene Dios hoy sed? ¿De qué tiene Dios todavía desde aquella palabra que profirió en la cruz? De que tú y yo lo adoremos en espíritu y en verdad. De que los que se dicen ser cristianos realmente le adoremos en espíritu. No en imágenes y en religiosidad. No, en espíritu y en verdad. No en nuestra propia filosofía de amar a Dios, de adorar a Dios, en la que establece su evangelio, en la que establece su palabra y su espíritu nos ayuda a llegar a ese nivel de intimidad con Dios y de excelencia en la adoración y la alabanza a Dios. Y no solo en la congregacional, que es gloriosa, sino en la íntima y personal, devocional de cada creyente, ahí en sus casas, en sus recámaras, en sus lugares donde tienen intimidad con su Dios Altísimo. De eso tiene sed Dios, de eso tiene sed Dios. Por eso a la hora sexta, que se llenó las tinieblas en el momento de la cruz, a la hora sexta da esta palabra a la samaritana y nos deja bien en claro: de eso tiene sed, y nos lo confirma el mismo Salmo 69 al final de él, los frutos que en la cruz Cristo lograría para lograr que esa sed de Dios sea saciada por un pueblo que sí le adora en espíritu y en verdad. Verso 30 del Salmo 60: alabaré yo el nombre de Dios con cántico y con cántico nuevo, le exaltaré con alabanza. Ese es el fruto de la cruz. Y agradará a Jehová más que el sacrificio del buey. Le va a agradar más el sacrificio de Cristo que todo sacrificio de animales, o becerro, o que tenga cuernos o pezuñas. Lo verán los oprimidos y se van a gozar, buscarán a Dios y vivirán vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos, los humildes, y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos, alábenle la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión, reedificará las ciudades de Judá, y habitará allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Esta palabra trasciende de que no solo a los gentiles, sino a los judíos viene la salvación a través de Cristo. Ahí vienen el Mesías que esperan en su segunda venida, ellos y nosotros, todos, aún los judíos mesiánicos, o sea, los que son convertidos a Cristo, sabemos bien que también en breve viene por nosotros para las bodas del Cordero. Pero el fruto de su sacrificio, dice que Dios se agradó más de ese sacrificio porque pagó la justicia para que nosotros pudiéramos ser pueblo adoptado en Cristo para Él, para que la alabanza y la gloria de Dios se dé por todas las naciones, y para que en espíritu y en verdad estemos buscándolo todos los días, adorándolo todos los días, bendiciéndolo todos los días,
y dejemos de creer en todos los millones de religiosos cristianos de todo el mundo que se dicen ser cristianos y no tienen una idea ni quién es Dios y mucho menos lo que implica este sacrificio. Y tenemos que entender todos que necesitamos acercarnos a Dios y adorarle en espíritu y en verdad para crecer para salvación. Necesitamos crecer para salvarnos. No necesitamos permanecer iguales y pensar que nos va a llevar una religión a la salvación. Aquí terminamos la quinta palabra. En breve iniciaré la sexta y la séptima. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Hasta la próxima.